mitología andina. Y eso es muy importante. Es un tema que estaba algo obviado, algo como que no tan difundido, y me refiero a nivel pre, ¿no? Y, y bueno, qué bien, ¿no? Qué alegría. ¿Qué le caracteriza a la literatura peruana? Ya, te explico. La literatura peruana se caracteriza por ser heterogénea, ¿ya? Es heterogénea. ¿Qué significa eso? Que es muy variada, que es muy distinta. Por ejemplo, no es lo mismo leer a Ricardo Palma, que a Vallejo, que a Ribeiro, que a Bryce. Y bueno, alguien dirá, profesor, obvio, pues no cada autor tiene su estilo. Sí, pero incluso algo más, autores contemporáneos. Hay varios factores para esas diferencias, no solamente el estilo. Por ejemplo, un factor puede ser el idioma, otro factor puede ser el lugar de procedencia, otro factor puede ser el registro. Entonces, hay diferentes, eh, diferentes motivos por los cuales el Perú es un país tan heterogéneo, bien, muy, muy heterogénea. Acá me comenta el CRI Criminal, profesor, buenas noches, feliz día del padre. Muy bien, gracias, gracias, CRI Criminal, ¿no? Así es. Bueno, ¿qué más? Esta literatura peruana es también pluricultural, pluricultural. ¿Qué significa eso? Que el Perú no es un país con una cultura, sino con múltiples culturas, y todo esto, ¿dónde influye? Influye en la literatura, ¿sí? Justo hace unos días entrevisté a un autor de la selva llamado Patrick Pareja, y él nos contaba, ¿no? Cómo el río, por ejemplo, influía en su literatura, el clima también, ¿no? La misma gente, ¿verdad? Entonces, a eso voy. Y mira, se nutre de la producción verbal en lengua castellana. Sí, es cierto, hay que admitir que la lengua más importante es la lengua castellana, pero también hay literatura en otras lenguas, también hay. ¿Mm? Por cierto, la primera persona que levante la mano y me diga los 10 nombres de los 10 autores aquí presentes, se gana un libro. A ver, cuento hasta tres. Uno, dos y tres. A ver, ¿quién puede decirme el nombre de los 10 autores? Uy, nadie. Bueno, los autores que aquí tenemos son, a ver, primero, lado izquierdo, arriba, Ricardo Palma, abajo el Inca Garcilaso, arriba Vallejo, abajo Martín Adán, arriba Ribeiro, abajo Arguedas, arriba Brais, abajo Blanca Varela, arriba Antonio Cisneros y abajo Mario Vargas Llosa. Entonces, son los autores, ¿no? Autores peruanos. Algunos, ¿ah? Algunos, porque realmente hay una gran cantidad de autores peruanos. Ujú. Muy bien. Acá me comentan la chilindrina. Sal de acá, oye, faltoso. ¿Cómo que la chilindrina? ¿Mm? Mala. Sigamos. Muy bien, caballeros, pasemos a otro punto. A ver, literatura peruana se puede clasificar en varios periodos. Y mira, se suele clasificar, se suele dividir
o fragmentar o periodizar de acuerdo con su historia. Por ejemplo, esa literatura antes de la conquista se llama literatura prehispánica, que coincide con la época prehispánica. Luego, ese periodo, cuando el español llega, la conquista, da origen a la literatura de la conquista. Luego, el virrey Toledo crea la colonia y ahí surge la emancipación, ¿ya? Y también el periodo llamado neoclasicismo. Y luego, cuando se independizó el Perú, tenemos el periodo de literatura republicana, ¿ya? Entonces, como puedes darte cuenta, eh, se suele, se suele dividir nuestra literatura según su historia, según su sociedad, según su contexto. Para postular, te piden algo de prehispánica y también de conquista. De colonia siendo estrictos, no te viene nada. Melgar no ha sido reincorporado. Lo que han hecho es agregar mitos quechuas. Vamos a ver hoy día una obra de mitos quechuas, pero también vamos a hablar del Inca Garcilaso, ¿ya? A ver, aquí me están comentando algo. Profesor, nada de la colonia no criminal, nada. Aunque vamos a hablar de un libro. A ver, vamos paso a paso. Lo primero que haremos es hablar de que vamos a hablar de la conquista, ¿ya? Tú sabes que el español llega al Perú, que aún no era Perú, era Incanato, Incario, Tahuantinsuyo, el reino de las cuatro direcciones. Entonces, el español llega a este lugar, somete la cultura e impone la suya, ¿ya? Algunos le llaman periodo de la dominación, periodo de la invasión, cuando el español nos impone su lengua, nos impone su religión, nos impone su fe, ¿verdad? Todo eso es literatura de la dominación, de la invasión. Y en este periodo, el español nos trajo varias cosas. Por ejemplo, nos trajo enfermedades, nos trajo sus pestes, nos trajo sus vicios, pero también trajo su lengua, muy importante. También trajo su Dios y también trajo su literatura. Es un dato muy, muy importante. El español que vino al Perú no fue el español culto, o sea, al Perú no llegó pues Góngora, al Perú no vino Calderón o Cervantes, no, nada que ver. Al Perú llegaron trotamundos, soldados, religiosos, mercenarios, o sea, gente de mal vivir, ¿no? Ah, claro, ¿no? El CRI criminal plantea como yo, claro, claro, algo así, CRI criminal, ¿no? Gente criminal, ¿verdad? Así es. Bueno, el asunto es que estos señores españoles vienen al Perú, invaden el Perú, pero no todos eran salvajes. O sea, a ver, también ese discurso de llamar al español como ignorante tampoco es el adecuado, ¿ah? Porque no todos eran así, no todos eran de tal calaña, habían algunos rescatables. Y habían españoles que sabían leer y que sabían escribir, y ellos registraron la conquista, ya que fueron testigos de todo lo que vieron. Y así apareció una especie conocida como la crónica. Y la crónica es la especie que vamos a ver hoy, ¿ya? La crónica, ¿qué es? Es una narración de pretensión histórica. Ya, vamos a analizarlo de a poquitos. ¿Cómo que de pretensión histórica? O sea, pretende ser historia, pretende su perspectiva.
por lo tanto, no son objetivas, no son historia, ¿ya? ¿Qué más? Una crónica es escrita por un testigo, por un testigo de los hechos. Una crónica es creada por un testigo de los hechos. Un testigo es alguien que vio los hechos y que o bien se documentó, o bien se documentó, o bien lo vio. O sea, o bien investigó, o bien fue testigo, uno u otro, ¿ya? Uno u otro. ¿Qué más? La información, ¿cómo se obtiene? Pues interrogando, ¿no? Interrogando. El español vino e interrogó. ¿A quién? Pues a quién más, pues a los incas, a los curacas, a los orejones, a cualquier persona, señoritas y caballeros. Hasta ahí, ¿todo bien? ¿Se entiende algo? ¿Vamos bien? Sí, ¿no? Muy bien, excelente. Ahora, un cronista muy importante es este señor, o sea, del Perú, y el autor es Pedro Cieza de León. Sí, Pedro Cieza de León fue un famoso cronista español. Y hay que recordar eso, que el primero que escribió crónicas fue el español. Él sabía escribir, él sabía leer. Bueno, no todos, pero hablo del cronista. Entonces, este cronista español va a contar según su versión. Eso es muy importante. Somos salvajes. ¿Pero por qué decían eso? Porque para su cultura nosotros éramos salvajes. ¿Sí? Así como los indígenas decían que no, que los abusivos eran ellos, ¿no? Entonces, ¿eso que responde a formas de ver el mundo? ¿Ya? A formas de ver el mundo. Para un español éramos herejes, éramos blasfemos, claro, según su religión de ellos, pero para nosotros, pues no era así, ¿ya? Exacto. Em, bueno, pasemos a otro punto. Chicas, de cómo era una crónica. Y dice, es una versión directa, más o menos apasionada de los hechos. Eso dice, ¿ah? Versión directa, más o menos apasionada de los hechos. Claro, hay cronistas más apasionados, hay cronistas más serios, otros más objetivos, otros más subjetivos. Varios españoles van a contar la historia del Perú. Y alguien dirá, pero profesor, ¿para qué la cuentan varios si ya la contó uno? Porque cada uno lo va a contar con su propio estilo, con su personalidad. Y ojo, el español tampoco era uno, eran también varios. No es igual la versión de un soldado que la versión de un religioso, que la versión de un jurista, ¿me entiendes? O sea, no es lo mismo, ¿ya? No es lo mismo. Cada uno narra desde su punto de vista. Ahora, ¿qué más? Se incorpora la nueva realidad conocida. ¿Cuál es esa nueva realidad? Pues el Perú. Ponte en lugar del español. El español viene al Perú. ¿Qué encuentra? Encuentra un mundo distinto. En España no había papa, acá se había. Allá no había yuca, acá se había. Allá no había tantas frutas que acá se había. Esto sorprende al español, ¿no? Por eso el español comenzó a decir que el Perú era el nuevo mundo, un mundo nuevo, un mundo diferente, ¿no? Y no solamente era flora, también fauna, me refiero a animales que allá no había. Imagina la sorpresa del español al ver un puma o una llama o un cóndor, animales que totalmente desconocía. Por eso escribe sobre la flora, la fauna y obviamente la cultura incaica, andina o prehispánica, ¿no? Ve tantas cosas tan
distintas y por eso bueno, se distingue de la historia por su falta de visión crítica. La crónica no tiene una visión crítica. El cronista, según él, está en lo correcto y no admite sus errores. No es como en la historia universal que se habla de distintas versiones. No, el cronista no va a decir que el otro tiene verdad, sino que él tiene la verdad. El cronista siempre va a decir que él tiene la razón porque él lo vio. Entonces, por ahí vamos, ¿ya? Por ahí vamos. Muy bien. Antes de continuar, comentarte un dato que no he colocado, que hay tres tipos de cronista. Ya hay tres tipos. Por ejemplo, tenemos el cronista español, justamente como este autor, mira, como Bartolomé de las Casas. Este cronista era un cronista religioso y como religioso se molestó mucho cuando vio que el español torturaba y mataba indígenas. Ahora, el español, ups, un momento, caballeros, un momento. El español, cuando vino al Perú y cuando vino a Latinoamérica, comenzó a matar a un montón de gente, ¿no? Uy, ¿me pueden ver, caballeros? Hola. Se puede ver, ¿no? ¿Sí? ¿Se ve se ve la pantalla? Sí, ya. Como te contaba, cuando el español vino, comenzó a matar a un montón de campesinos. ¿Pero por qué lo hacía? Bueno, porque él pensaba que éramos animales. Es muy curioso eso. El español nos va a animalizar porque le convenía animalizarnos. Eso es muy importante que se aclare, ¿no? El español quería animalizarnos porque le convenía. A ver, según las crónicas, cuando el español encuentra peruanos, cuando encuentra indígenas peruanos, lo primero que hace es decir, mira, hay humanos, y eso le alegra, pero luego ya no nos llama humanos, nos llama moros. El español nos llama moros. Ah, mira, hay moros, ¿no? Es decir, nos trata como si fuéramos musulmanes, como si fuéramos infieles, pero luego nos siguen bajando el nivel, por así decirlo, y nos llaman animales. ¿Y por qué? ¿Por qué dicen eso? Porque el hombre peruano no se tapaba mucho el cuerpo. Pero ¿por qué moros plantea el criminal? Por nuestro color de piel. El moro tenía la piel un poquito oscura y el hombre andino también tiene la piel algo marrón. Entonces, el español nos va a tratar de moros, ¿sí? Pero luego se da cuenta que no somos moros. ¿Por qué no? Porque el moro tiene barba y nosotros no tenemos barba. Y tenía el moro el cabello ondeado y nosotros no tenemos el cabello ondeado. Entonces nos tildan de animales. ¿Se dan cuenta? Bartolomé de las Casas, ¿qué hace? Denuncia esto. La idea de animalizarnos es la de esclavizarnos y la de matarnos. Y obviamente todo es política. Si somos animales, ellos que son, son descubridores. Si fuéramos humanos, sería una invasión, pero ellos plantean que no, que somos animales. Por lo tanto, merecemos morir o estar al servicio de ellos, porque Dios creó al hombre para que domine a las demás bestias. Bueno, el asunto, señoritas, caballeros, es que hay cronistas españoles, como Bartolomé de las Casas, que defiende al hombre andino. Ojo, este cronista defendió al hombre andino, ¿ya? Él lo defiende. Él plantea que los indígenas tienen alma, los indígenas no son animales, ¿sí? Y eso puede parecer algo muy tonto, pero él lo dijo. Él defendió al hombre andino. Muy bien, pasemos a otro punto.
Ahora, un famoso cronista es Felipe Guamán Poma de Ayala, un cronista que antes venía para postular, pero que ya no viene ya. En la actualidad, en tu prospecto, solo viene el Inca Garcilaso. Pero vamos a mencionarlo a Guamán Poma, ya que está acá. Guamán Poma es un cronista indígena. Y recuerda eso. Recuerda, primero escribió el español, luego el indígena y luego los mestizos. En ese orden, ya en ese orden. Guamán Poma es el cronista que le agregó a su crónica dibujos y se llama Nueva Crónica y Buen Gobierno. Es la crónica que escribió este autor. Sigamos con otro punto. En esta obra, Guamán Poma, un indígena, se queja de los abusos del español. Todo el libro es una denuncia de abusos, ¿ya? Así funciona este libro. Es una denuncia de abusos. Y este cronista indígena denuncia el abuso del español, ¿sí? Es interesante esta versión porque es la versión de un vencido, la versión de un derrotado. Y él, Guamán Poma, no es inca. No, no, y está en otro error. Pensar que todo hombre prehispánico es inca. Y no es así. Guamán Poma era huanca, era chanca, era de Ayacucho. Entonces, también cuidado con eso, ¿ya? Me pregunta acá algo el criminal, ¿y no lo censuran por estar contra el español, profe? No. A ver, y hay otro error también. Pensar que el español castigaba a todo indígena. Tampoco es cierto. Recuerda que el español tenía aliados. El español respetaba ciertos pueblos que eran sus aliados, ¿ya? Y Guamán Poma era un aliado que se queja, escribe una crónica para quejarse ante el rey. Entonces, también revisa eso, ¿no? También revisa eso. Bueno, obviamente esta obra deja mal parado al español, pero esta obra estuvo perdida por casi 300 años. Recién en el siglo XX se encontró y estaba perdida en el país de Dinamarca. ¿Qué hacía por allá esta obra, profe? Ni idea, pero se encontró en Dinamarca. Muy bien. Pasemos a otro punto. A ver. Y ahora, bueno, todo esto es de la nueva Crónica y Buen Gobierno. Como te puedes dar cuenta, hay muchas ilustraciones, son casi 400 dibujos, pero el libro que nosotros vamos a ver no es este, sino que tenemos que hablar del Inca Garcilaso. El Inca Garcilaso no se llama Inca Garcilaso por las puras. No vayan a pensar que era un posero. No, el Inca Garcilaso se llama así porque él descendía de incas. Su mamá era una princesa inca llamada Isabel Chimpu Ogllo y su papá era un conquistador español llamado Sebastián Garcilaso de la Vega. Este autor se le llama el primer peruano. ¿Por qué? Porque es mestizo. Es mestizo, es hijo de inca y de español, hablaba quechua, hablaba español. Es un mestizo, pues, ¿no? Una mezcla de culturas, una mezcla de razas. Su nombre no fue Inca Garcilaso, su nombre fue Gómez Suárez de Figueroa. Pero luego, ya siendo adulto, él se cambia el nombre a Gómez, a Inca Garcilaso. El primer peruano, la mezcla de dos mundos, tanto a nivel cultural como a nivel racial. Fue criado por su padre. Su padre lo quiso bastante, su padre lo amó mucho, ¿ya? Y sabemos que cuando el padre murió, le dejó una fuerte herencia. Y este autor viajó a España a recibir la herencia, pero no le dieron nada.
Sí, a este autor no le dieron nada. Y para colmo, no pudo ni regresar al Perú. Por lo tanto, vivió allá y murió allá, en España. En España creó varias obras, como los Diálogos de Amor. Esa es una traducción de León el Hebreo. Escribió la genealogía de Garci Pérez de Vargas. Después creó la crónica La Florida del Inca. Y finalmente su obra maestra es Los Comentarios Reales, que tiene dos tomos. El primer tomo publicado en 1609 y el segundo publicado en 1617. ¿Ya? Así fue. Así es la historia. Ahora, la primera parte de los comentarios reales, la primera parte se publicó en Lisboa y la primera parte es la que a ti te piden más para postular. ¿De qué trata la primera parte? La primera parte trata del incanato. Si tú quieres saber algo del incanato, de repente la geografía, la fauna, la flora, cualquier cosa, ¿ya? Todo eso se cuenta en los comentarios reales parte uno, ¿sí? En la parte uno. Em, pero si quieres saber sobre la conquista, eso ya no está en la parte uno, eso está en la parte 2, que en un rato veremos, ¿ya? Volviendo a la parte uno, se narra el origen de los incas. Y a ver, voy a preguntarles, a ver, muchachos, al primero que me diga, el primero que me diga cómo se fundó el Cusco, lo premio con un libro. A ver, al primero, a ver, de una vez. A ver, muchachos, el primero que me responda cómo se fundó el Cusco. A ver, aquí tengo, ajá, el CRI criminal, hundiendo una barra de oro en el piso. Ah, mira qué interesante, Polcito. Polcito dice que se hundía una barra de oro en el piso. Una pregunta, Polcito. ¿Quién hundía esa barra de oro? ¿Manco Cápac o Ayar Manco? A ver, explícame. Mm, está dudando, Polcito. Por cierto, el Inca Garcilaso, ¿de qué mito te habla? ¿Del lago Titicaca o de los cuatro hermanos Sayar? Eso es muy importante. Bien, me comenta Polcito, profe, te habla del lago Titicaca. ¿Y qué opina de los cuatro hermanos Sayar? ¿Alguien sabe? ¿Qué opina de los cuatro hermanos Sayar? Los, para el Inca Garcilaso es una versión falsa. Eso dice el Inca Garcilaso, es una versión falsa. Él dice que no sabe de dónde han sacado esa historia. Así es, según el Inca Garcilaso, no es canon. La versión canon es que el dios Sol tuvo dos hijos, Manco Cápac y Mama Ocllo, y los hizo salir de un lago con una barra de oro. Y la idea es esta, donde se hunda la barra de oro, van a fundar el Cusco, ¿ya? Bueno, Manco Cápac enseñó a los hombres a cazar y también a sembrar, o sea, los volvió sedentarios, ¿verdad? Los volvió gente civilizada. Mientras que Mama Ocllo enseña a las mujeres a coser, a tejer, ¿verdad? Y les da labores más hogareños. Entonces, muchachos, esa es la leyenda, ¿no? Del lago Titicaca. Alguien podría pensar, profesor, qué original, qué bonita esa leyenda, ¿no? No hay ninguna así en todo el mundo. Y te cuento algo, pues no es cierto. No es cierto. Hay una leyenda japonesa que trata de cómo el dios Sol manda a sus hijos a la tierra, a Izanami y a Izanagi, y son hermanos, y les da una vara de oro, y les dice que donde se hunda esa barra de oro, deben fundar Nihon, y Nihon obviamente va a ser Japón, ¿verdad?
Entonces, caballero, ¿por qué? ¿Por qué los mitos se repiten de un lugar a otro? ¿Por qué en todas las culturas se habla de un diluvio? ¿No? Es muy curioso todo eso. Y es muy probable que los mitos se repitan porque todos hayan ocurrido. ¿Ya? Eso es muy curioso. Ahora, profesor, ¿cómo el Inca Garcilaso sabía un mito japonés? Ya, eso es imposible, pues. Es imposible que un peruano haya tenido contacto con Japón, ¿te das cuenta? Es totalmente imposible. Así es. Bueno, yo sí le creo al Inca Garcilaso. Muy bien. Ahora, la primera parte, por si acaso, tiene más cosas. Tiene el origen de los incas, pero también sus gobernantes. Inca por Inca. ¿Quién gobernó? Y te va hablando cómo cada inca expande el imperio, cómo lo hace crecer, cómo va creciendo, ¿no? De a pocos este mundo andino, este incanato. Pero oigan, también te cuenta cómo era el incanato, su religión, su paz, su política, su educación, su agricultura, sus costumbres, su guerra. Todo eso te va contando de a poquitos el Inca Garcilaso. Ahora, importantísimo. A ver, ¿en qué lengua se creó esta obra? Los comentarios reales. ¿En qué lengua se creó? ¿Español o quechua? A ver, acá me comenta alguien. ¿Quién será? El criminal. Profe, español, ya, muy bien. Pero no obstante, es un libro en español para explicar el quechua. ¿Qué pasa? El Inca Garcilaso se presenta como un peruano, se presenta como alguien que habla quechua, puquina y español. Y algo más, italiano. Entonces, el Inca Garcilaso te está demostrando su cultura. Y algo más, como él sabe tantas lenguas, él decide corregir al español. Entonces, esa pregunta ha venido para postular muchas veces. ¿Cuál fue la finalidad de esta obra? ¿Qué quería hacer el Inca Garcilaso? ¿Y su finalidad cuál es? Es educar. Él quería educar. ¿A quién? Pues al español. Quería educar al español y corregirlo. Decirle, oye español, mira, te confundiste. Oso no es uturuncu, oso es ucucu, ya que uturuncu es el tigre peruano. ¿Te das cuenta? Así es como el Inca Garcilaso corregía españoles. eh, Corregir a otros cronistas, claro, criminal, que escribieron mal, no lo sé. Yo diría que confundieron ciertos vocablos quechuas, claro, y también confundieron ciertas prácticas, ¿ya? Por ejemplo, los que decían que los indígenas comían carne humana, eso no es cierto. Los incas no comían carne humana. No obstante, el Inca Garcilaso dice algo muy curioso que los incas no comían carne humana, pero sí a salvajes, y que justamente el inca tenía esa misión, la misión de civilizar a los demás pueblos, ¿ya? Bueno, ahora, ¿con qué autoridad el Inca Garcilaso corrige españoles? ¿Con qué autoridad? Obvio, ¿no? Porque él es mestizo. ¿Por qué más? Porque él desciende de incas. ¿Por qué más? Porque él sabe quechua. ¿Por qué más? Porque es el primer peruano espiritual. ¿Por qué más? Porque es mestizo. Entonces, el Inca Garcilaso sí tiene autoridad para poder corregir, para poder criticar. La segunda parte trata de otra cosa. Y es más, la segunda parte es póstuma. Se publicó luego de muerto, ¿ya? ¿Y de qué trata la segunda parte? La segunda parte trata de las... ¿Por qué el Inca Garcilaso
invierte 700 páginas en contar todo esto. Sí, almendra la invasión. ¿Y por qué? ¿Por qué te cuenta todo esto? ¿Cuál es su motivación? Y la motivación es demostrar que su padre no es un cobarde. Y algo más, que no es un traidor. Eso es muy importante. A ver, te cuento. En aquellos años era muy importante el honor. Ya, eso era muy importante el honor. Al papá de Garcilaso lo habían calumniado. Acá comenta el criminal, profe, es que dijeron que su padre le dio un caballo. Ya, pero, a ver, es cierto, pues el papá del Inca Garcilaso peleó en la guerra de los encomenderos y apoyó al rebelde Gonzalo Pizarro, ¿ya? Entonces, cuando lo llevan a juicio, cuando el Inca Garcilaso va a España y pide su herencia, no le dan nada, porque le dicen que su padre es un traidor. Pero, ¿qué ocurre acá? Que el Inca Garcilaso va a decir que su padre no es un traidor, que solamente le dio un caballo al otro hombre por piedad, pero eso no lo convertía en un traidor. La verdad, ¿cuál es? La verdad es que el papá de Garcilaso no era un hombre muy leal, era un hombre que se cambiaba de bando según las circunstancias. Entonces, pero como Garcilaso es su hijo, no quiere que su padre quede como un traidor y por eso crea esta obra para defender a su padre, ¿no? Yo creo que el conquistador Sebastián Garcilaso tal vez no era muy leal, tal vez, pero de que era buen padre y por ello su hijo lo defendió hasta la muerte, ¿no? Siempre buscó que honren a su padre, ¿ya? Bueno, muchachos, y de eso trata esta parte de la clase. Pero su compañero Polcito me compartió unas páginas que voy a pasar a compartirte, ¿ya? A ver, vamos a buscar el material que me envió Polcito. Ajá. A ver, muchachos, compartiendo pantalla en 3, en 2, en uno, y aquí está. Muy bien. A ver, muchachos, aquí tenemos este material de la Pre-San Marcos, semana 10, tal como plantea nuestro querido Polcito. Y el CRI criminal dice, profe, ahí dice figuras. Sí, pero esto ya explicamos, pe caballeros. No vamos a perder tiempo viendo un tema que ya conocemos, ¿no? A ver, dice, las figuras retóricas son elementos literarios utilizados de manera no convencional con la finalidad de otorgarle belleza y expresividad al lenguaje. Ya, analicemos esto. Figuras retóricas son elementos literarios. Entonces, para la pre, una figura está vinculada a la literatura. ¿Cómo se utiliza? De manera no convencional. Es decir, estas figuras se usan para que el lenguaje no sea algo natural, sino algo distinto. Por eso muchos dicen que el poeta no habla como todos. El poeta habla distinto, porque usa el lenguaje de manera no convencional. ¿Y con qué finalidad? Con la finalidad de otorgar belleza y expresividad al lenguaje. ¿Ya? Paul me dice, profe, eso es lengua. Lo sé, pero igual quiero que quede claro, ¿no? Ahora, en lengua, miren cómo te... Y no sé por qué te hablan de metonimia. No sé por qué lo hacen, ni tampoco de eufemismo. Olvidemos eso. Pasemos a la literatura, como me está diciendo por... Uy, uy, ¿qué pasó? Uy, aquí está. A ver, muchachos. Sí, pues, ¿qué te puedo decir, Porcito? ¿Qué te puedo decir? Bueno, sigamos. Aquí me están ahí queriendo quitar temas. Ay, ay, ay. A ver, mira.
Y justo aquí en la pre, panel pluricultural, heterogénea y plurilingüe. Claro. Y ten en cuenta algo, lo que llega a ti es literatura citadina, pero hay una gran literatura peruana en la selva, en la sierra, en el norte, en el sur, hay de todo realmente. Ujú, ujú. Miren, justamente lo que yo te decía, ¿no? La época prehispánica. Esto es antes que el español llegara, siglo XVI, ¿verdad? Antes de eso. Luego tenemos la colonia, y luego la república, ¿ya? La república. Eh, Aquí te hablan un poquito de colonia. Em, Quiero que te des cuenta de algo. Según la presa Marcos, según la presa San Marcos, ¿ya? La cosa dentro de Colonia, ¿ya? Según la pre. Me comenta algo Almendra, profe, al final de la clase, en la última clase, hablamos un poquito de Pedro Páramo, ¿te acuerdas? ¿Estuviste o no estuviste? Cuéntame la verdad, Almendra. Uy, Almendra no me escucha, no me responde, me dijo peor que han visto. Ah, no, no estuve, dice. Ya. No creo, viendo, pues si sobra tiempo lo puedo hacer. Pero ¿sabes qué, Almendra? Yo creo que mejor yo grabo un video y lo comparto para ustedes, para que así, si es que no hay tiempo, ¿no? Lo podría hacer también, ¿ya? Lo podría hacer. Vamos viendo, ¿ya? Ahora, sigamos. Miren cómo aquí la presa San Marcos ha colocado crónica dentro de colonial. Entonces, muchachos, miren esto, ¿ah? Para la presa San Marcos, conquista, ya conquista y emancipación está todo dentro de Colonia, ¿sí? Así lo ven ellos. No es que sea aparte conquista y después sí. Tanto parte uno como parte 2. Recuerda, finalidad de la parte uno, corregir al cronista español. Finalidad de la parte 2, reivindicar a su padre. Limpiar, han agregado un dato adicional. Y es muy importante esto, ya, porque esto no venía. Es el tema nuevo. Literatura quechua prehispánica. Ya, esto es muy importante. Lo primero que haremos será ver el título. Dice literatura quechua. O sea, no trata de literatura en otras lenguas, sino en quechua. Prehispánica antes que el español llegue. Y es importante porque literatura quechua prehispánica no es republicano, no es colonia, es prehispánico, antes que el español llegue, ¿ya? Antes que el español llegue, ¿hubo literatura? Sí, y hubo una gran literatura. El Perú era un lugar con muchísimos pueblos y sabemos que los incas respetaban tus creencias. Por lo tanto, era un país con muchísimas creencias, supersticiones, mitos, leyendas, ¿por qué no? También cuentos, ¿ya? Me comenta el criminal, pero profe, el Inca no escribía. Ojo, acá no dice literatura incaica, dice prehispánica. Te estoy hablando de literatura de antes que el español llegara y que estaba mayormente en quechua. Y en ningún momento quiero decir yo que escribían los incas. Te estoy diciendo que había creación, producción, difusión, ¿sí?
Esta literatura obviamente era oral, esto no era escrito, que el criminal, no, no había acá PDF, esto era algo oral, ¿ya? A ver, leamos un poquito. El hecho de que las culturas que habitaron el actual territorio de esta etapa de nuestro proceso literario. Claro, como no había escritura, no tenemos acceso a esos documentos porque todo era oral, ¿ya? Había mucha oralidad. Mira, esta es una importante característica, oralidad. Los cuentos, sino hablándolo, contándolo, narrándolo, recitándolo, todo era oral. Ahora, profesor, pero se perdió todo eso. No es cierto. Gracias a los cronistas que recopilaron esa información, hoy contamos con bastantes muestras, ¿ya? Y tenemos esa literatura de la época incaica. Eso tenemos. Ahora, como acá dice, los incas respetaban a la mayoría de culturas, ¿sí? Por eso hubo una gran cantidad de mitos que se conservaron, tanto de los chimú como de diferentes culturas. Por ejemplo, contamos con el mito de Nailam, el mito de Kon, el mito de Bichama. Hay muchas culturas. No solo tenemos mitos incas, tenemos mitos de diferentes pueblos, ¿sí? Ahora, es cierto, como los cronistas españoles van a invadir el incanato, obviamente van a recopilar más de los incas y no de otros pueblos, ¿verdad? Pero bueno, es lo que hay. Ahora, ¿qué géneros cultivaron los incas? Número uno, épica. Los incas crearon épica y en su épica se narran las grandes hazañas de Pachacútec, Tupac Yupanqui, Huayna Cápac. Todo eso está registrado. Si hay, lo podemos leer, porque los cronistas lo registraron, ¿ya? Ahora, curioso, no se ha conservado ninguna versión fiel, pero es indudable que los cronistas los oyeron en los labios de los sabios, claro. Otra vez, ¿no? ¿Cómo se encontró todo esto? ¿Cómo se salvó? Debido a los cronistas, ¿ya? La crónica más importante que reúne épica la hizo Juan de Betanzos y su libro se llama Suma y Narración de los Incas. En ese libro se narra las hazañas de Pachacútec, ¿ya? Así es. Tal como acá dice, es una traducción del quechua al español de un cantar que entonces, miren, si te preguntan alguna vez, los peruanos tenemos un cantar de gesta, la respuesta es, bueno, tenemos algo parecido con la suma y narración de los incas, donde se narran las heroicidades de Pachacútec. También tuvimos lírica, poesía. Los incas tuvieron poesía, ¿ya? Hubo poetas especializados llamados arabicus, ¿ya? Y los arabicus creaban poesía. Eh, Ahora, también sabemos que hubo tipos de poemas. Por ejemplo, himnos religiosos. ¿M? ¿Cómo se le llama a un himno religioso? Se le llama Haiji, ¿ya? Haiji, muy parecido a la oda española, pero Amorosa recibe el nombre de Harawi, que es un cantar triste por la memoria del amado, lo amada. Pero había muchas especies más. Aquí, en este documento, solo hablan de Haigis y Harawis, pero falta el Cacharpari, el Ayataki, el Aimorai,
el urpi, entre otras especies más, ¿ya? Bueno, sigamos con otros puntos. Eh, Acá me están preguntando algo, profesor. No, dije, es que Paul es gringo, pues. Paul nunca ha escuchado quechua, pues, muchachos. Paul está en otro nivel, pues. Él vive en San Isidro Flores, pues. ¿No, Paulcito? Claro, otro nivel, Paul, pues. Acá me comentan, ya, profe, no me exponga. Español es Paulcito, pues español. Bueno, oigan, pero miren la novedad de este año. La novedad de este año es este libro, Dioses y Hombres de Guarochirí. ¿Ya? Acá me comenta Porcito, profe, no me haga roche, que vivo en Puente Piedra. Bueno, sigamos. Caballeros, este libro es importantísimo. ¿Ya? Es la novedad de este año. ¿Qué es? Es la recopilación más importante de mitos conservados en lengua quechua correspondiente a la región Huarochirí. Polcito, a ver, tú que te jactas de ser peruanazo, dime en qué departamento del Perú queda Huarochirí. En tres, en dos. Uy, Polcito, hasta que lo googlees. Uy, 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 ya fue ella. Dice Lema, dice. Claro, pues Huarochirí queda en Lima. Profe, total, ¿no que era quechua? Claro, pues, pero la lengua quechua se hablaba en todo el Perú. Recuerda algo, en el incanato no solo se hablaba quechua, ¿ya? El quechua era como la lengua oficial, como el idioma, ¿verdad? Pero cada pueblo tenía su lengua propia. Entonces, los indígenas hablaban dos, tres a cuatro lenguas. Era normal saber aymara, normal saber cauqui, normal saber quechua, o saber tayán, o saber muchic, ¿no? Entonces, era normal, ¿ya? Los incas tenían una lengua aparte. ¿Sabías eso? Los incas tenían una lengua aparte. ¿Qué lengua era? Esa lengua era el puquina, la lengua que él escuchó puquina, pero que no sabía hablarla al 100%, ¿no? Sabía algunas palabras en puquina, ¿no? Era la lengua secreta de los incas. El quechua no nació en el Cusco. Cuidado, ¿ah? El quechua no es del Cusco. Bueno, sigamos con la clase. A ver, a principios del siglo XVII. Ya, ¿de qué siglo es esta obra? Siglo XVII. ¿Quién la creó? El extirpador de idolatrías. ¡Hala, qué fuerte nombre! ¿Por qué le llamaban así, el extirpador de idolatrías? ¿Qué es una idolatría? Adorar ídolos, ¿verdad? Y al español no le gusta esto. Por eso este señor, Francisco de Ávila, que era religioso, este señor fue enviado a Guarochirí, un valle de Lima. ¿Y qué pensó este religioso? Ah, qué bacán. Me mandan a Guarochirí, a un valle fértil, con buenas tierras y buen clima. Contento fue este hombre, ya contento fue. Pero cuando fue, ¿qué le ocurrió? Bueno, para empezar, encontró un pueblo muy pacífico, un pueblo que sí quería aprender y el religioso quería difundir la palabra del Señor, ¿verdad? Quería evangelizar, pues. Entonces, este señor viajó a Huarochirí, pero cuando viajó a este pueblo, ¿qué encontró? Un pueblo que tenía muchísimas creencias, muchísimas supersticiones y que no eran tan católicas.
Y por eso este hombre que hizo comenzó a escribir todo lo que vio, ¿ya? Comenzó a escribir todo lo que vio. Y todo ese libro, que es lo que él vio, forma este libro, el libro Dioses y Hombres de Huarochirí. Es un conjunto de mitos, obviamente de dioses de este pueblo llamado Huarochirí. Se hablan de varios dioses, de algunos héroes de esa región. Y mira, a pesar, a pesar de haber sido recopilado de forma tardía, claro, pues se recopila ya en el siglo XVII, es un poco tarde, pero a pesar de eso, es muy, a pesar que es tardío, ¿no? Aún conserva esa mentalidad indígena prehispánica. Hay muchos mitos en este libro. Por ejemplo, el mito de Cuniraya Viracocha. De repente lo conoces. ¿Alguien sabe el nombre real de Viracocha? Se gana un premio. A ver, muchachos, nombre real de Viracocha, ¿cuál es? ¿Alguien por ahí? A ver. Profe, un momento. Le he preguntado a la IA. A ver qué te dice la IA. Ajá, acá me están comentando. No me acuerdo, profe. Apucuntixi Viracocha. Así es. Apucuntixi Viracocha es su nombre real. Cuando me fui al Cusco, hace ya como 7 años tal vez, recuerdo, recuerdo, recuerdo que Recuerdo que el guía turístico nos dijo que el nombre de este dios estaba compuesto por más de 10 palabras. Me pareció algo alucinante, ¿no? Este mito es el mito más conocido. El dios más poderoso del mundo andino es Kuniraya Viracocha. Es un dios poderoso. No obstante, es un dios pobre. ¿Por qué? Porque, bueno, usa ropa algo gastada, es un dios medio mendigo, que viaja por todas partes, ¿ya? Pero ojo, no es cualquier dios, es un dios poderoso, ¿ya? Acá te cuentan que con hablar nomás, Dios hacedor, es un Dios transformador, ¿ya? Enseñó a trabajar. Entonces, es un Dios creador, un Dios formador, transformador. Y este Dios era poderoso, pero lo ocultaba con su humildad, con su ropaje. Y un día se enamoró de una huaca llamada Cabillaca. Importante la palabra huaca. ¿Qué significa eso? Como que se enamoró de una huaca. Una huaca es un tipo de divinidad, ¿ya? Un tipo de divinidad. Y este dios se enamoró, todo el mundo quería estar con ella porque era guapísima. Los hombres se la disputaban, ¿verdad? Pero Kuniraya, ¿qué hizo? La embarazó. ¿Cómo la embarazó? Se subió a un árbol, se convirtió en pájaro y echó su semen en una fruta, ¿ya? ¿Qué, profe? ¿Eso es cierto? Bueno, yo no sé cómo se embarazan los dioses, pues, pero según este mito, así fue, ¿ya? Entonces, esta mujer quedó embarazada y dio a luz.
a un niño. Villaca no sabía quién era su esposo, por eso convocó a los dioses y les preguntó, ¿ya? Pero como nadie responderé, ¿ya? Y así fue como la niña gateó entre los dioses y reconoció a su padre. Aquí hay un problema. Cuando ella descubrió que el hombre, que el dios que le embarazó era un podiosero, dijo, ¡qué asco! ¡Ah! No llega ni a 1200 puntos. Y por eso escapó. Y Cabillaca escapó con su hija y se lanzó al mar de Pachacámac. Profe, ¿esta cultura sabía de Pachacámac? Claro, ¿quién no va a saber? Era el oráculo más importante de todo el incanato. Entonces, en esta obra, esta diosa se lanza al mar y se convierte en piedra. Se lanza al mar de Pachacámac y se forman dos piedras gigantes que simbolizan a la hija y a la madre. Si has ido hacia el sur, si has ido hacia, no sé, pues Punta Hermosa, Naplo, San Bartolo, has pasado por Lurín sí o sí. Y desde Lurín se pueden ver estas dos rocas tremendas en la playa que simbolizan a la madre y a su hija. Cuniraya Huiracocha comenzó a buscar a las dos mujeres, nunca las encontró. En su viaje, en su recorrido, encontró a un cóndor y le preguntó. Como el cóndor le alentó, lo bendijo. Luego encontró a un zorrino. Como el zorrino no le apoyó, lo maldijo. Luego encontró a un puma. Como el zorro no le apoyó, lo maldijo. Y así, así, así va encontrando animal tras animal y va bendiciendo y maldiciendo hasta que finalmente llega a la playa. Y cuando ve a la playa, pues se da cuenta que la mujer y su hija se han lanzado al mar, ¿verdad? Bueno, entonces de eso trata rápidamente este mito de Kuniraya Viracocha, ¿ya? Aquí el mito sigue, ¿no? Ahora, sí es cierto, Arguedas tradujo este libro, lo tradujo del quechua al español, ¿ya? Pero, ojo, se dice que la versión de Arguedas no es tan cercana, no es tan literal. Sucede que como Arguedas era literato y antropólogo, su traducción fue muy literaria. Y cuando tradujo estos mitos, los embelleció. Pero siendo estrictos, tampoco es meter tu cuchara, pues. Por eso se dice que la traducción de Arguedas no sería la más adecuada. ¿Es buena? Sí, lo es, pero hay otras traducciones, como la de Taylor. Se plantea hoy en día que la de Taylor es superior que la de Arguedas. Y hace unos días, una argentina acaba de publicar en Perú una nueva traducción de esta obra. Por lo tanto, tenemos varias traducciones, ¿ya? Ahora, un dato interesante, es que si bien es cierto, este mito es bien conocido, no es el único. Y hay muchísimos mitos más. El mito que a mí más me gusta es el mito de Guatiacuri, por ejemplo. No sé si lo has oído, el mito de Guatiacuri. ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien sabe del mito de Guatiacuri? A ver, pues veamos qué tan andinos son, qué tan serranos son, qué tan... a ver, preguntemos. ¿Alguien sabe qué es una guatía? A ver, muchachos. Por cierto, yo soy recontra serrano, ¿eh? Recontra andino.
¿Qué es una guatía? Al primero que responda, le regalo un chocolate. A ver, ¿qué es una guatía? Hmm, Bueno, joven criminal, no esperaba más de usted. Muy bien, almendra, es una comida. ¿Y qué tipo de comida es almendra? Cuéntame. Si tienes papá o mamá andino, debes saberlo. ¿Qué es una guatía? Es una comida tradicional. Ya, pero ¿en qué consiste? Pues almendra. Me comenta Polcito, ya lo googlea. No, pues Polcito, así no vale, pues. Sí, es una pachamanca, Polcito. Yo te cuento, Polcito, cuando yo era niño, te hablo de hace ya como 40 años, mi padre me llevaba a su chacra. Sucede que mi padre, que aún vive, y lo quiero mucho, mi padre es de Moquegua, ¿ya? Y mi padre se crió en la chacra. Mi padre tenía su papá hacendado, o sea, mi abuelo tenía hacienda en Moquegua. Y lo que yo sé es que mi padre viajó a Lima para estudiar, porque su papá lo mandó a Lima a estudiar. Pero cuando lo mandó a Lima a estudiar, mi abuelo perdió su hacienda, porque sus trabajadores se rebelaron y le quitaron su hacienda. Mi padre siempre extrañó el campo, siempre quiso volver allá, pero no había dónde volver. Por eso, estando en Lima, se compró una chacra de Chosica, en Carapongo. ¿Y qué pasó? Que en esa chacra mi padre sembraba papa, sembraba maíz morado, sembraba habas. Y yo fui a ver todo eso, ¿no? Recuerdo que una vez sembramos papa canchán, ¿ya? Oye, es linda la planta de la papa, es hermoso como la gente cosecha, como la gente va detrás del arado, ¿no? Del arado, del caballo o del toro, y cómo las papas van saliendo de la tierra, ¿no? Es algo totalmente hermoso, ¿no? Pero yo siempre recuerdo algo. Recuerdo cómo esa vez estábamos con hambre, no había nada que comer, y una señora dijo, hay que hacer guatía. Y yo decía, ¿qué es eso, no? Y al toque, al toque, en la tierra hicieron un huequito, colocaron piedras abajo, un tipo de horno, lo levantaron, prendieron fuego y con ramas secas hicieron un tipo de hornito. Al instante metieron papas recién cosechadas y sancocharon las papas y comieron guatía, que es papa sancochada en tierra. No, no es una pachamanca, Paul. Es sencillamente papitas sancochada en tierra. Y es la comida más misia que se puede hacer, porque es papita sancochada. ¿Ya? Super misio, super misio. Pero, Paul, comer papita recién cosechada en la tierra es delicioso, con su quesito y su ajicito, o tiene que ver con el mito de Guatiacuri. Ya pues, ¿quién es Guatiacuri? Es el dios que come guatía. ¿Ya? ¿Y eso es bueno? No, no es bueno, porque en el mundo andino, en aquellos años, comer guatía es comer algo pobre. ¿Ya? Entonces, Guatiacuri es un dios pobre. Pero ojo, es un dios. O sea, Guatiacuri es el dios que come pachamanquita, ¿ya? Pero es un dios pobre, pero es un dios. Y este dios vio cuando su papá nació.
y su papá se llama Pariacaca, que es el famoso dios andino que tiene 5 cuerpos y que nació de 5 huevos gigantes. Pero eso le contaré ya en otra clase. El asunto es que, el asunto es que Guatiacuri estaba caminando por el mundo andino y de pronto llega a una montaña, ¿ya? Y estaba pensando en subir, ¿ya? Pero en eso vio algo muy interesante. Vio que un zorro estaba bajando la montaña y vio que otro zorro estaba subiendo la montaña. Eran 2 zorros, uno que bajaba, otro que subía. Y mientras bajaban y subía, se encontraron en el medio, ¿sí? En el medio. Y en eso, el zorro de abajo le pregunta al zorro de arriba, hermano, ¿de dónde vienes? Y el zorro de arriba le dice, uy, vengo de arriba y no sabes, hay un señor, hay un señor que está enfermo y que ha dicho que va a dar su tierra, su casa y hasta su hija a quien lo cure. Y el zorro de abajo pregunta, uy, pero ¿por qué está enfermo? ¿Qué ha pasado? Y el zorro de arriba cuenta, sucede que la esposa estaba tostando maíz y la esposa estaba desnuda. Y mientras tostaba maíz, un maíz saltó y le cayó en su cuerpo. Y esta mujer recogió ese maíz, lo puso en un plato y lo entregó a otro hombre. Y esto es un acto de infidelidad. Y por eso este hombre está enfermo, por culpa de su mujer. Y lo peor es que en su techo vive una serpiente gigante y en su piso hay un sapo de 2 cabezas. Esos 2 animales le están consumiendo la vida a este hombre y es culpa de su mujer, pero nadie sabe. Todo eso, ¿quién lo escucha? Guatiacuri. Y cuando el zorro de arriba y el zorro de abajo se van, Guatiacuri piensa, ya pues yo estoy pobre y ese hombre va a dar premios, voy a curarlo. Y así es como Guatiacuri sube, ¿ya? Y cuando sube, este Dios sube y le dice al hombre, hombre, señor, gran señor, yo lo puedo curar, pero quiero la recompensa que ha prometido, ¿no? Un favor, me da a su hija y yo lo curo. Uy, los adivinos, los curanderos, los sabios se estaban matando de risa, pues cómo este pordiosero se atreve a decir que te va a curar, ¿no? Si ninguno pudo, ¿no? Pero es allí cuando este señor, este curaca, dice, bueno, pues vamos a darle una oportunidad, de repente me cura, no, no perdemos nada. Y allí es cuando Guatecuri le dice, señor, ¿sabe qué ha pasado? Que está enfermo porque su esposa le ha sido infiel. Uy, y la mujer se pone a gritar que es mentira, que ella no le ha hecho nada al esposo, pero Guatiacuri le dice, señora, tú el otro día estuviste tostando maíz, y sí o no que un maíz saltó y te cayó en tu partecita, y luego le diste ese maíz a otro hombre, ¿o no? Y la mujer, ay, pero yo, no, 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 señora, usted hizo eso, no se haga. Ella, pero yo no sabía. Bueno, pues, pero ya está hecho, pues, ¿no? Ahora, yo pienso algo, muchachos. Yo pienso que esta onda de que le dio su maicito es una metáfora de que esta mujer se entregó a otro hombre, ¿no creen? Yo creo que es un tipo de metáfora. El asunto es que la mujer está muy molesta por esto, pero Guatiacuri les dice, si no me creen, hablan el techo.
En el techo hay una serpiente que está consumiendo a este hombre. Y ahí sí todos se molestan porque el techo era hermoso, era un techo real, un techo muy valioso, pero el curaca dice, no, hay que abrir el techo. Abren el techo y encuentran una serpiente enorme, la matan y Guatecuri dice, no, falta algo más. Hay un sapo acá. Hay un sapo de dos cabezas. Hay que matarlo. Y cuando abren el piso, en efecto, sale un sapo saltando gigante de dos cabezas. Y lo atrapan y lo matan. Y así es como este curaca se sana. Y una vez sano, Guatecuri le dice, ¿no? Ahora dame a tu hija. Esto es tu deber, cumple con tu palabra. La gente dice, no, estás loco, no puedes darle a tu hija a este vagabundo, pero este hombre ya se dio cuenta que no es ningún vagabundo, sino que es un dios. Y dice, ya está bien, voy a entregarte a mi hija. Y así es como se casan la hija con Guatiacuri. Y ahí acaba la primera parte del mito, porque la segunda parte es cómo Guatiacuri se enfrenta a sus cuñados, que es otra historia. Pero ¿por qué te cuento esta historia? Porque Arguedas utilizó este mito, el mito de Guatiacuri, como una inspiración. ¿Para qué? ¿Alguien sabe para qué? ¿Para crear qué obras? A ver, muy bien, Polcito, muy bien. Ujú. Arguedas tiene un libro llamado El zorro de arriba y el zorro de abajo. Ya ese libro está inspirado en este mito, en el mito de Guatiacuri, ya, en el mito de Guatiacuri. Muy bien. ¿Cómo que de qué trata? Acabo de contarlo, qué criminal. O sea que uno habla acá por las puras. Ah, ¿de qué trata la de Arguedas? Ya, ok, ok. La de Arguedas es una novela inconclusa. Si alguien se compra El zorro de arriba y el zorro de abajo, trata de otra cosa. Trata de la pesca en Chimbote y contiene los diarios íntimos de Arguedas. Yo te lo recomiendo mucho. Es un libro muy experimental que Arguedas no llegó a acabar. Arguedas se suicidó. Antes de acabarlo se metió un balazo. ¿Ya? Es un libro interesante porque contiene los diarios íntimos de Arguedas, ¿ya? Sus diarios íntimos. Bueno, muchachos, pasamos rápidamente a las claves, ¿ya? A ver, Diego, me estás comparando a el gran Arguedas, al gran escritor indigenista, antropólogo, investigador de nuestra cultura peruana, traductor de dioses y hombres de Guarochirí, narrador en español, poeta en quechua, Premio Nacional de Literatura, director del Museo de Antropología y de Arqueología, al gran autor peruano, y ojo, que fue nominado al Premio Nobel, y me lo comparas con Alan. Ya, Paul, de una vez, aplica. Paul, ya, de una vez, bótalo, bótalo, Paul, en tres, en dos, en uno, fuera, fuera. Pero, profe, Alan García tiene publicado como 15 libros, a mí que me interesa. Bueno, ya, pero no voy a renegar. A ver, muchachos, pregunta uno. Con respecto a las características de la literatura peruana, marque la alternativa que completa de manera correcta
la siguiente afirmación. En nuestro territorio interactúan las literaturas orales en lenguas originarias y las literaturas escritas en lengua castellana. Según esta complejidad, la literatura peruana es considerada, habla, ¿a qué marcamos? Uy, 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 besito, profe. ¡Mua! Ya está. Ya, vaya, ya, polcito, balazo, polcito? Mala. Mal, mal, mal. ¿Sabes por qué, polcito? Porque Arguedas se suicidó y a mí me da siempre mucha pena. ¿Sabes por qué? Por la vida de este autor. Este autor no se mata como Alan porque la policía iba a meterlo preso. Arguedas se mata por depresión, ¿ya? Y bueno, yo sé de cerca qué es eso porque yo tengo depresión y convivo con eso. Y la depresión es horrible porque es una enfermedad. Y el pobre Arguedas, mira, a pesar que fue al psicólogo, a pesar que fue al psiquiatra, a pesar que fue al psicoanalista, oye, no lo salvaron al pobre. Y por eso me duele mucho. Sí, sí, siempre que yo explico el tema de Arguedas, me pongo mal. Mm, y aparte también tuvo una infancia muy triste, ¿no? No, no, criminal. De su esposa ni hables. O sea, la esposa, si les contara de la esposa se mueren. Argueda se casó con una chibola, ¿sí o no? Que le engañó a Arguedas. Entonces, es toda una historia. O sea, no, 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 no. Mejor no hablemos de eso. Pero al margen de la esposa, que lo que más le impactó a este autor fue su infancia. Por ello, si alguien tiene un hermano menor, una hermana menor, intenten cuidar la infancia de sus pequeños, de los hermanos menores. Si de repente alguien del aula no pudo ser feliz de niño, procuren eso, ¿no? Que su hermano, su hermana tengan lindos recuerdos, ¿ya? Bueno, uno, clave la B. Dos, en relación con la literatura peruana de la época colonial, seleccione la alternativa que completa adecuadamente el siguiente enunciado. Durante este periodo, marcado por tensiones entre la herencia cultural indígena y la imposición del orden hispánico, se observa principalmente que, wow, ojo, te pregunta por la colonia y te piden la correcta. Interesante esta premisa. Dice, durante este periodo, marcado por tensiones entre herencia cultural indígena e imposición del orden hispánico. Es importante hablar de esto. Los indígenas no aceptan lo español de un día para otro. O sea, nuestra actual cultura peruana no es resultado de la complacencia, no es resultado de una sumisión, es el resultado de una lucha, porque los indígenas no van a querer adorar al Dios católico. Hoy día, obviamente, lo adoran, pero lo adoran porque se ha fusionado con sus supersticiones, ¿sí? El hombre andino no entendía esa idea de Dios que no puedes ver, de Dios que está en todas partes. El indígena veía a sus dioses, el arco iris, la lluvia, el sol, la luna, la tierra. Y cuando viene el español diciendo que no, que solo hay un Dios y no lo puedes ver y debes creer porque sí, esto crea una resistencia.
el llamado Taqi-Onkoi, ¿verdad? Entonces, ¿qué marcaremos? Acá me comenta Polcito, profe, lo que tengo, muy bien, o sea, cuernos. A ver. Y sí, muy bien, Polcito. La clave C es muy importante. A pesar que el español impone su lengua, a pesar que impone su cultura, en la colonia se sigue creando en quechua. Y prueba de ello es el teatro quechua colonial, ¿ya? Pregunta 3. ¿Qué característica de las crónicas coloniales predomina en el siguiente pasaje de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz de Castillo? A ver, veamos. Aquí es donde dice Francisco López de Gomara que salió antes que llegase Cortés con los de a caballo y que eran los santos apóstoles señor Santiago o señor San Pedro. Digo que todas nuestras obras y victorias son por mano de nuestro Señor Jesucristo, y que en aquella batalla había para cada uno de nosotros tantos indios que a puñados de tierra nos cegaran, salvo que la gran misericordia de nuestro Señor en todo nos ayudaba. Claro, lo que dicen los españoles es que siempre ellos van a manejar este discurso. Manejan el discurso de que ellos son pocos y los indios son muchísimos y que ellos ganan porque Dios les da el poder. Dios los guía, son enviados por Dios. Viva Dios, ¿no? Pero eso no es cierto. Hoy sabemos que no es así. El español solía engrandecer al enemigo para también engrandecer su victoria. Y la verdad es que el español tenía aliados indígenas, muchísimos aliados. Ahora, en este caso, en la 3 plantean que es Besito. Claro, ¿no? Aquí recordemos que Bernal Díaz de Castillo cita a López de Gomara. O sea, está diciendo lo que le dijo López de Gomara, ¿ya? 3, clave la B. 4. A través de sus crónicas, el Inca Garcilaso de la Vega es considerado el mejor prosista de la etapa colonial, puesto que presenta una gran calidad artística mediante, ya, el Inca Garcilaso. ¿A qué movimiento pertenece el Inca Garcilaso? Él es renacentista. Sí, es cierto, es de la colonia, pero también es renacentista. Si él es renacentista, ¿cómo es su arte? Es armonioso, equilibrado, bello. Por lo tanto, su clave es la C. Pregunta 5. Marque la alternativa que contiene una característica de comentarios reales de los incas, del Inca Garcilaso de la Vega, presente en el siguiente fragmento. Otros muchos escritores han tratado de estas cosas sin la relación entera que de ellas se debe obtener, por lo cual, habiendo yo mamado en la leche este conocimiento, me pareció dar cuenta de lo que en mi niñez oía los míos, para que no se pierda la verdad de lo que fue el imperio de los incas. ¿Qué dice acá el Inca Garcilaso? Que él mamó. Así es. Eh, ¿Se entiende esto, Polcito? Cuando él plantea que él mamó. Acá me comenta Porcito, Ede, extraño a mi ex. Eh, bueno, Porcito, ya es tiempo que la superes, ya van como 5 años ya, Porcito. Aquí la clave es a ver, la E. Sí, ¿no? La clave es la E. Muy bien. Está buscando corregir el Inca Garcilaso. No hay otra respuesta. Pregunta número 6.
ni sembrar la tierra sin vestir ni cubrir sus carnes. Nuestro Padre el Sol, viendo los hombres tales como te he dicho, se apiadó de ellos y envió del cielo a la tierra un hijo y una hija de los suyos, para que los doctrinasen en el conocimiento de nuestro Padre el Sol y para que les diese preceptos y leyes en que viviesen como hombres en razón y urbanidad. Del fragmento citado, perteneciente a la primera parte de los comentarios reales de los incas, del Inca Garcilaso, es posible deducir que el propósito de la narración es cuál. ¿Cuál es el propósito de este autor? ¿Mm? Claro, comunicar aspectos sobre los orígenes del pueblo incaico. Ya está. 6 clave la C. Oye, está fácil. Esta práctica. Ya pesa Marcos, mándame más nivel. Deja de hacer preguntas con IA. A ver, 7. Con respecto a la segunda parte de los comentarios reales de los incas, del Inca Garcilaso de la Vega, completa de manera correcta la siguiente afirmación. En Historia General del Perú, el autor aborda los enfrentamientos entre los españoles y busca ¿qué? Reivindicar a su padre. Clave la A de amor, 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 amor de estudiante, amor, 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 amor de estudiante, amor. Muy bien. ¿Qué comenta Polcito? A de amor mío vuelve. Polcito está con otro, déjala ir. 8. 8, a ver. Acá me comenta Polcito, profe, la busco. Ese Polcito. A partir del siguiente fragmento del mito de Cuniraya Huiracocha, relato contenido en Dioses y Hombres de Guarochirí, marque la alternativa que presenta la inferencia más adecuada. Como Cuniraya Huiracocha, sentado humildemente, aparecía como un hombre muy pobre, la mujer no le preguntó a él, no puede ser hijo de un miserable. Mira, Porcito, no puede ser hijo de un miserable, diciendo asqueada de ese hombre harapiento, no le preguntó. Pero apenas llegó la criatura, hija de Cabillaca, ante el pobre, muy contenta y al instante se abrazó a sus piernas. ¿Ya? ¿Qué es esto, Polcito? A ver, ¿qué te preguntan? La inferencia más adecuada. La A no tiene nada que ver. La sociedad andina apreciaba únicamente la riqueza material como criterio de prestigio. Mm, no, la C nada que ver. La D nada que ver. La E, yo creo que la B no es. Porque esa mujer no lo aprecie. No hay por qué generalizar y decir que toda la sociedad andina no lo apreciaba. En cambio, cuando esta niña a su padre lo abraza, da a entender que no le importa lo exterior, sino el interior, ¿verdad? Por ende, ¿qué marcaremos? La clave es la E. Muy bien, Porcito, muy bien, Almendra, muy bien, señoritas y caballeros. Bueno, antes de acabar la clase, pues creo que ya acabamos con todo, ¿ya? No hay más, ¿no? No hay más. Te voy a mostrar algunos libros, ¿ya? Te voy a mostrar mis libros que tienen que ver con el tema de hoy. Dame un segundo, ¿ya? Los traigo en un santiamén. Justo los tengo aquí a la mano para poder mostrártelos. Dame un segundo, por favor. Ya está.
A ver, muchachos, vamos a mostrarte algunos libros. Abriendo la cámara. Hola, hola. Justo aquí estamos en mi humilde biblioteca. De repente la puedes ver. ¿La ves? Mira, aquí está mi humilde biblioteca. Entonces acabo de sacar estos libros, ¿ya? Que te los muestro a continuación. Esto que está aquí es Ritos y Tradiciones de Guarochirí. Ojo, en la versión de Taylor, Taylor lo traduce así, ritos y tradiciones, pero en la versión de Arguedas es dioses y hombres. En- bueno, no es lo mismo la edición de Taylor que la de Arguedas, ¿ya? Más que todo por el lenguaje. Y esto que está aquí son los comentarios reales. Tomo uno y tomo 2. Ya, tomo uno y tomo 2. Pero estos dos tomos son la parte uno. ¿Se entiende? O sea, todo esto junto son los comentarios reales parte uno. La parte uno la han publicado así en dos tomos para que sea más fácil de leer. Pero en sí, estos libros son la parte uno. Ya la parte uno. Y no hay ningún dibujo. No hay ningún, es solo texto. ¿Ya? No hay ningún dibujo. Eh, el libro que tiene dibujos es el de Guamán Poma, pero este no tiene, ¿ya? No tiene. Bueno, muchachos, eso es, eso es. Y bueno, fue un gusto. Esa fue nuestra clase. Ha sido un gusto verte el día de hoy y ya será ya te veré en otra ocasión, ¿no? Me parece que nos vemos mañana, ¿verdad, Polcito? ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Me comentas? Sí, nos vemos mañana. ¿Ya? ¿A qué hora? De 7 a 9. Ya está bien, Polcito, listo, así quedamos, ¿ya? De repente más temprano, ¿ah? Vamos viendo, ¿ya? Vamos coordinando. Bueno, cuídense, chao muchachos, sean felices, chao, chao, chao.